Chegamos para mais tutorial do alimento diário, Llegamos desta a un vez tutorial é o más del livro alimento 6 diario. da En mesma esta série, oportunidad, el Palavra, libro número Vida e 6 de la Edificação. misma serie, O Palabra, título Vida y desse Edificación. volume é O El Enviado de título Deus. de este Hoje volumen nós vamos es El falar enviado de da Dios. semana 1. Hoy O nosotros título é vamos a O hablar de la Enviado. semana número 1. El título Vamos es El enviado. começar, né? Vamos Na entonces, vamos a segunda-feira, comenzar. o En el título día da segunda-feira lunes, é el Como título del día lunes Reconhecer um es Profeta de Deus. ¿Cómo Então, reconocer nós a un sabemos que profeta de Dios? Deus fala Entonces através dos nosotros profetas sabemos que e Dios habla a través de los como profetas. reconhecemos que esse ¿Y profeta cómo é de Deus, reconocemos né? que este profeta Basicamente é es de isso. Dios? Ele fala Básicamente es así. Él habla palavra de Deus, ele fala a palavra de por Deus la palabra de e Dios, Él se habla la Deus palabra de e Dios, se y suas si palavras Dios são y si cumpridas, sus são palabras realizadas, se então cumplen, se isso mostra realizan, que ele é profeta entonces de esto Deus. nos muestra Aqui que nós Él es temos un alguns profeta de exemplos, né? Dios. Aquí nosotros tenemos algunos ejemplos. Aqui em João En 5, Juan, capítulo 5, vamos lá, João 5, vamos a ver Juan 19, 5, né? 19, Assim. Então dice lhes así. falou Jesus. Em Respondiendo verdade entonces vos digo Jesús y que le dijo, nada de cierto pode de os si digo, mesmo, no puede el Hijo senão hacer somente nada por aquilo sí que mismo, vê sino fazer o lo Pai. que ve hacer al Porque Padre. tudo o que este Porque fizer, todo lo que o el Filho Padre hace, fará también semelhantemente lo ao hace Pai. el Hijo Então, igualmente. como é que o Entonces, Pai faz a sua ¿cómo obra? el Padre hace Através su da palavra, obra? Es né? a través de la Então, palabra. também em Entonces, también en Deuteronômio 18, Deuteronomio 18, 18, tem um 18, princípio aqui hay que un principio aquí fala de como que é habla de cómo reconhecido o es profeta de Deus, né? reconocido el profeta Ele de fala assim: Dios. Él dice así, levantar-lhe-eis um profeta profeta les dentre os seus levantaré irmãos, de en medio semelhante a de ti, sus em cuya boca hermanos, porei as minhas palavras, como e tú, ele y lhes pondré falará mis tudo palabras o en que su eu lhe boca, y él ordenar. les hablará Então, todo lo que yo le isso mandare. vai surgir o profeta. Entonces, Primeiramente, aqui falando de va a Moisés, surgir un esse profeta, profeta se refere ao primeramente, Senhor aquí Jesus. él habla de Moisés, pero este profeta se refiere al Señor Mas o Jesús Senhor Jesus, como ele el morreu, né? profeta. Pero el Señor Viveu Jesús, na él terra 33 anos murió, e meio, depois vivió morreu e aquí en la depois tierra ressuscitou 33 e años y depois medio, foi después ascendido murió aos y céus, después está à resucitó direita da y majestade después de fue Deus ascendido al e se cielo, tornou está a o la Espírito. diestra de la E majestad como de Dios Espírito, ele y entrou se tornó el naqueles que Espíritu. Y creem na como el palavra, Espíritu, él naqueles que entró invocam ao en aquellos Senhor que e creen en são la salvos, palabra, né? en aquellos que invocan el Então, nombre del esses são Señor os y son requisitos, né, salvos. para Entonces, provar se estos son los este é requisitos o para profeta de probar Deus. si ese Em João es el 5, profeta de 31, Dios. 32, En diz assim: Juan se eu 5, este digo 31, a 32 respeito de mim dice mim así, mesmo, si o meu yo testemunho les não é verdadeiro. testifico Outro é acerca que de testifica a mí meu respeito, mismo, e sei que é verdadeiro mi o seu testimonio testemunho no es que ele verdadero. dá de mim. Como Otro que nós es el podemos que da chegar alguns testimonio requisitos? acerca de mí Primeiro y sé requisito que é o que el já li, né? testimonio que da Profeta de mí es enviado verdadero. por Deus Entonces, não aquí pode tenemos algunos testemunhar de si requisitos. mesmo. Primer O requisito segundo es lo que ya requisito leímos. é Un que outro profeta dá enviado testemunho por Dios dele, no né? puede Que acabamos testificar de de ler sí aqui. mismo. Outro Lo é que segundo, el segundo outro requisito é o es que que testifica otro a meu da respeito testimonio de e él. sei que é verdadeiro o Acabamos de testemunho que leer ele aquí, dá de otro mim. es el que E o da, terceiro requisito, el não que apenas testifica o a mí, homem, a né? respecto O mío, outro dá o y el testemunho, testimonio mas que él da também de tem mí que ter es parte de verdadero. Deus. Y Deus el tem que tercero, aprovar no isso, solamente el hombre, essa el palavra. otro hombre da el testimonio, sino que también tiene que Então tener está la em parte de Dios. Dios tiene que capítulo 6, aprobar esa 36 palabra b. dicha por su canal. Vou ler Entonces, eso o está versículo. Diz en el assim: capítulo mas eu tenho 5, maior testemunho do que João. 36b. Então, Voy a leer quem todo dava el o versículo testemunho 36. Dice así, era mas yo João. tengo mayor E testimonio deixa eu que ver el de claro Juan. que não era que Entonces, quien daba sim testimonio de aquele que Cristo era Juan el vai vir Bautista. após ele. Él dejó Ele não é bien claro que Cristo, él no era el e Cristo, João sino dava aquel testemunho do Senhor. que Só que iba a antes disso, venir, el Cristo iba a mas venir eu tenho después de maior él, y ese era el testemunho que Cristo. João. Y Juan daba el E testimonio o del Señor, terceiro solo que aquí requisito é dice, que
pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Aquí el tercer requisito es que, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces aquí nos prueba que no solamente el hombre da testimonio, sino que el propio Dios, el propio Padre, testifica. Jesús tenía un mayor testimonio que el de Juan el Bautista, que era el del propio Padre. Muy bien, muy buena esta parte. Llegamos entonces al día martes, cuyo versículo es: el Padre que me envió, ese mismo es el que da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Realmente hoy nos vemos su aspecto, no lo hemos visto. Nosotros no oímos directamente su voz, pero hoy Él habla por medio de su palabra. Y su palabra, hablada por el canal correcto, se torna la palabra profética. Y esta palabra es la que seguimos hoy. Dios da testimonio de su profeta. Entonces voy a leer algunos trechos del alimento diario. En el segundo párrafo, en el tercer párrafo, comienza así: cuando la palabra de un enviado de Dios es proferida, ella misma hace la obra, seguido de milagros, señales y prodigios. Y esta obra, que ningún hombre puede hacer, testifica que tal persona es enviada de Dios. Este testimonio seguro, y con él nadie puede ser engañado. Cuando la palabra verdadera es proferida, confirmada y cumplida, y todo sucede de acuerdo con lo que fue hablado, podemos creer. Este es el testimonio dado por el Padre. Realmente en estos años el Señor nos ha bendecido con la palabra profética. En toda la semana nosotros tenemos la live del jueves, también tenemos la live del sábado de mañana, todos los colportores, y el domingo a la noche nosotros tenemos el mensaje. Estas son palabras proféticas, por la cual, si nosotros creemos, entonces esta misma palabra, ella realiza la obra de Dios. Entonces aquí nos muestra que nosotros tenemos varias herramientas que el Señor nos ha dado, que fue cumplida a través del hablar de un profeta. Primero tenemos el CEPEP. Gracias al Señor que nuestra misión es predicar el Evangelio del Reino a toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Nosotros tenemos el CEPEP. A través del colportaje llevamos esta palabra que contiene el reino, que contiene el Evangelio del Reino a todas las personas. A través del colportaje, entonces nosotros tenemos colportores dinámicos, también tenemos el IBPT. El IBPT ha sido muy usado por Dios para transmitir la palabra de Dios a través de ese canal, y esta transmisión ha alcanzado a todo el mundo. Todo el mundo, entonces, están oyendo y practicando esta palabra a través de la transmisión del IBPT. Entonces aquí citamos algunos países: Estados Unidos, México, Canadá, Oceanía, que es Australia, Puerto Rico, y otros lugares en África. Varios países hoy tienen CEPEP levantado, y hoy también tiene el colportaje dinámico para llevar los libros, sembrar los libros que tienen el Evangelio del Reino. Amén. En el día miércoles dice así: ¿cómo hacer la obra de Dios? Esta pregunta que siempre hacemos: ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Entonces aquí está, vamos a leer un versículo aquí, Juan capítulo 6, Juan 6, 28. Entonces se dirigieron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado.
Entonces la obra de Dios es creer. Se nós cremos, Para que la obra de Dios es para aquellos que creen. Entonces, si nosotros creemos, la obra de Dios es hecha. extremamente El creer aquí es extremadamente Depois, importante. seguindo, né? Después, O homem siguiendo, tem a presunção el hombre ou tiene la ingenuidade de presunción achar que é capaz o de la realizar a obra de ingenuidad Deus. de creer que es capaz de hacer la obra Não de adianta, Dios. nós não temos capacidade de No, fazer a obra de no Deus. tenemos capacidad de hacer la obra de Dios. Quien hace la obra de Por meio Dios da sua es el palavra. mismo Dios Então por basta medio de nos su palabra. crer Entonces em nos seu basta enviado, creer em en seu su profeta, enviado, né? en su E a profeta palavra dele y para su sua obra palabra para que su efetuada. obra sea efectuada. E graças ao Senhor, Y gracias al Señor através dessa palavra que a profética, través de esta palabra nós temos profética hoje nosotros hoy tenemos boom de adolescentes, né? un boom de los adolescentes o el surgimiento inédito de tantas casas de adolescentes Brasil afora, também outros países, en Brasil y fuera de Brasil, otros países. Tenemos adolescentes. más de 300 casas de adolescentes y gracias al Señor É uma época es una época que estamos viviendo totalmente nueva, totalmente una novedad. Estos adolescentes están buscando al Señor, aman la palabra del Señor con simplicidad, sin ningún concepto. Ellos creen con ojos cerrados lo que el Señor está haciendo. Por eso el Señor los bendice. Creer en la palabra, el Señor bendice y la obra es realizada. Aquí tenemos un versículo, Juan 5, Juan 5, 39 y 40. Este versículo dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Estas mismas palabras de las Escrituras son las que dan testimonio con relación al Señor Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Miren, la palabra del Señor es vida, ella es viva y ella da vida para quien cree y la absorbe. Necesito encontrar vida en ella. No es solo saber, conocimiento de las Escrituras, sino que necesitamos ir a Jesús para encontrar vida. Y la vida eterna está en Jesús. La palabra profética es Jesús hablando con nosotros de una manera viva. Es un hablar rema. Es muy importante este hablar, el hablar profético. Es un hablar rema, instantáneo, para atender la necesidad del momento. Gracias al Señor. Y también finaliza con Primera de Juan 1:1, que sabemos que es el hablar vivo del Señor es el que da vida. Pues la vida es una persona. Él es la vida desde el principio. De Él hemos oído y hemos visto y hemos contemplado con nuestros propios ojos, con relación al verbo de vida. Otra vez el énfasis, aquí es la vida. Esta palabra trae realidad de la propia persona del Señor Jesús. Entonces aquí este versículo dice, hemos oído, visto y nuestras manos palparon. El Señor es tan real, se torna hasta palpable. Esto es verdadero, esta es la propia realidad de Dios. Nosotros podemos alcanzar a través de la palabra profética. Gracias al Señor. Y en Primera Tesalonicenses 2:13, Pablo dice así, que ustedes oyeron nuestras palabras y creyeron que ella es la palabra de Dios. Por eso que esta palabra, que a través de la creencia de ustedes, a través de la fe de ustedes, ella entonces puede operar eficazmente en nosotros. Amén. Gracias al Señor. Ahí en el día jueves dice lo siguiente. Palabra profética en la época del apóstol Pablo. Primera cita Juan 3. Como Satanás, él es el engañador. Apocalipsis 12:9 dice,
que Él es el seductor de todo el mundo. Entonces, Él colocó la duda en la cabeza de Eva. Entonces, a través de la duda, Él gana a la persona, lleva a la persona para su lado a través de argumentos. Y esta persona pierde la simplicidad. Entonces pierde también la simplicidad y genuinidad para con nuestro Señor y se torna desobediente. Y esto es muy importante. Entonces, hablando de Pedro, Pedro asumió esta palabra profética, se tornó el canal que Dios usó para levantar a la iglesia en Jerusalén. Y allí también él entonces abrió la puerta de salvación a los judíos. Pero en el capítulo 10 de Hechos nos muestra que él también abrió la puerta de salvación a los gentiles. Pero Pedro tuvo dificultades para absorber el hecho de que los gentiles también pueden recibir la salvación de Dios. Entonces, cuando él salió de la casa de Cornelio, él fue muy inquirido por los judíos y los de Jerusalén. ¿Cómo tú entraste en la casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces, ahí Pedro les explicó que el Señor también daba la salvación a los gentiles. Los gentiles también tienen la misma promesa que los judíos. Todos forman el mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y ahí ellos creyeron, pero creyeron ahora. Después vinieron nuevamente la duda. Entonces, Pedro tenía esta dificultad. Más tarde, el Señor entonces levantó al apóstol Pablo para abrir puertas a los gentiles. Porque en la época de Pedro, Pedro tenía dificultad de absorber a los gentiles, porque antes de él ir a la casa de Cornelio, el Señor les había mostrado una visión, un lienzo que descendía del cielo, y en el lienzo había varios cuadrúpedos, varios animales impuros. Y el Señor le dijo, mata y come a Pedro. Esto fue 3 veces. Pedro refutó al Señor, nunca entró nada impuro en mi boca. Entonces esto muestra que Pedro estaba impregnado por la ley judía, que es mosaica de Moisés del Antiguo Testamento. Por eso, esto se tornó un estorbo para que él reciba de buen agrado, de un corazón abierto a los gentiles. Ahí Dios necesitó levantar otro canal, que es Pablo. Pablo, él dice así. Él dice, hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Esto está en Gálatas 1:11 y también Gálatas 1:12. Él dice así, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino mediante revelación de Jesucristo. También dice así, versículo 1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por intermedio de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, Pablo aquí es la verdadera boca de Dios a través de la palabra profética como canal para todas las iglesias. Realmente Pablo llegó a levantar muchas iglesias, pero también él sufrió mucha persecución. Muchos opositores en contra de él han surgido, aún en Galacia. Los Gálatas, Pablo les dijo que ustedes, a principio, ustedes me amaban tanto, hasta que ustedes querían dar sus propios ojos para mí, para sanar mi enfermedad. Pero nosotros sabemos que sucedió, que
que ellos se volvieron contra Pablo. ¿Por qué? Porque fueron algunos judaizantes a aquella región de Galacia y confundieron la cabeza de los hermanos. Entonces, estos son los opositores de la palabra profética. Hoy también nosotros vemos esto como en las redes sociales, postean tantas cosas. Todos estos son opositores de la palabra profética. No debemos seguirlos, debemos estar atentos a aquello que Dios nos dio a través del canal correcto, el canal adecuado, que siempre nos ha suplido con vida, nos ha dado dirección y nos ha dado suplir también, que es importante. Entonces, nos da dirección, nos da vida y nos da el suplir. Entonces, esto refleja bien los días de hoy. Muchas personas hablando en contra. No vamos a dar oído a estas cosas. Vamos a estar firmes en aquello que el Señor nos dio. Y debemos agradecer al Señor con un corazón grato al Señor. Aquí Pablo nuevamente habla de estos falsos apóstoles. Los que obsequian no los hacen sinceramente, sino que quieren apartaros de mí para que vuestro celo sea en favor de ellos. Esto está en Gálatas 4:17. El enemigo había implantado en la mente de los Gálatas y a partir de aquel momento algunos comenzaron a disputar con Pablo, a tener celos de él y a envenenar a las personas en contra de él. Hoy es lo mismo. Cuando el lector, querido lector, el enemigo es aquel que introduce aquellas cosas. Seamos simples y estemos alerta. Vamos a ver las artimañas de Satanás contra la palabra profética. Satanás usa a personas llenas de ambición y apegadas a la tradición, a las tradiciones. Toda la oposición a la palabra de Dios viene de agentes externos. El ataque de Satanás es un agente externo del lado de afuera. ¿Qué Satanás ataca? Usando a las personas, ambición, tradición, lleno de tradiciones y oposiciones. Pablo sufrió mucho. Segunda Corintios 11, ustedes pueden ver, él sufrió en manos de los líderes religiosos, llenos de ambición, que son enemigos de Dios, en verdad, palabras engañosas. Él citó hasta los falsos apóstoles. Estos falsos apóstoles atacaban la palabra profética, calumniaban a Pablo, hablaban cosas de Pablo que en verdad Pablo no era nada de aquello. Ellos son muy elocuentes, ellos son maestros de oratoria, elocuentes. ¿Y Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo no era nada en comparación a ellos, no era bueno en elocuencia. Sin embargo, Pablo, cuando él hablaba, él pasaba vida. Esto es importante, esto es bueno para diferenciarnos de personas llenas de oratoria, de elocuencia, pero faltos de vida. Y aquí hay una palabra que Pablo cita. Dice así: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Marque esta palabra carga, que voy a explicar de aquí a poco. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Esto es 2 Corintios capítulo 11 del 7 al 10. Palabra carga es del griego katanarkao, que tiene la raíz en narco. Ahí viene narcotráfico. Entonces puede designarse como entorpeciente. Estos tales profetas, a través de palabras bastante elocuentes,
llenas de oratoria, convencían a las personas, pero estas palabras que los falsos apóstoles decían tenían un elemento entorpecente. Entorpecían a los creyentes, hechizaban a los creyentes. Entonces, nosotros debemos tener cuidado con estos falsos apóstoles. En la época de Pablo no era así y hoy no es diferente. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en que aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vivimos en una época muy decisiva. Por un lado, el Señor quiere volver rápido y el Evangelio del Reino tiene que alcanzar a todo el mundo. El Señor está usando herramientas, colportaje, CPEP, adolescentes, valientes de David, tropas, capitanes y tropas para sembrar el Evangelio del Reino. Por otro lado, Satanás también intenta barrar esto a través de hombres que tienen ambición. Todo lo que yo hablé, sus palabras son veneno, entorpecen a las personas. Amén. Y por fin llegamos, por un lado, nosotros hablamos de falsos apóstoles y estas cosas, palabras negativas, oposición a la palabra profética y tal. Pero al mismo tiempo nosotros necesitamos tener misericordia, como Judas habla aquí en este versículo. A algunos que dudan, convencedlos. De algunos que están en la duda, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, nuestra actitud para aquellos que tienen dudas, que son víctimas de estas palabras elocuentes, nosotros necesitamos salvar, tener misericordia de estas personas, de estos hermanos, salvarlos y arrebatarlos del fuego. Quitarlos de lo que no es la verdadera palabra de Dios. También compasivos, debemos ser compasivos, en temor a Dios, detestando la ropa contaminada por su carne. Oh Señor Jesús. Entonces, esto aquí finalizando, son estas palabras. Las dudas provienen del enemigo de Dios, del agente externo. Él quiere quitarnos de la simplicidad y purezas debidas a Cristo. 2 Corintios 11:3. Por eso debemos tener compasión de los que están con dudas. Salvemos a estas víctimas entorpecidas por el narco, que trastornan y hipnotiza al hombre, salvarlo o arrebatándolo del fuego. En cuanto a vosotros, también ser compasivos en temor. Entonces, hermanos, esta es nuestra actitud. Por un lado, tenemos que estar firmes contra todos los ataques de los opositores, porque Satanás usa a hombres, pero Dios también usa a hombres. Dios también puede usarnos y también tener misericordia de aquellos que tienen dudas, para que podamos arrebatarlos del fuego, traerlos de nuevo a la vida normal de la vida de la iglesia. Amén. Jesús es el Señor.